Mira tú que el video de los emus es cortito. Y aún queda un poquito para las 3 horas. Así que yo creo que podemos ver el de los emus, así rapidito. Así que vamos a darle rapidito. Pablo Molinari, un ejército derrotado por aves. La guerra del emu. Hashtag datazo. Vamos a verlo. Desde el principio. Hoy vamos a hablar de una guerra, pero no es una guerra cualquiera. Es una en la que un país le declaró la guerra a unos pájaros. Un poco misleading esta imagen porque estos pájaros, los emus no se ven así. Los emus creo que miden como 2 metros. O sea, son altísimos. Son máquinas, son putos tanques. Y perdió. Esta es la historia del conflicto militar más ridículo del siglo XX. Pobres australianos. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag Datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a hablar de una de las guerras más bizarras de la historia. No es la guerra de los emus, es la gran guerra del emu. No hay ninguna diferencia, simplemente quería sonar un poco más dramático. No. Te entiendo, porque está difícil sonar dramático cuando es la guerra del emu, ¿sabes? Que es como, son pájaros y perdieron. La consecuencia del pisco australiano. Nos vamos a ir a Australia a pelear contra unos pájaros. Dato curioso, el pisco australiano nace porque el pisco, como es alcohólico, es inflamable, entonces lo utilizaban como granada para tirarse a los... Son como los cócteles molotov. Eso es un hecho verídico y el que diga lo contrario tiene razón. Pero si vamos a ir a otro país, mejor auspiciados. Porque si después de ver este video te pinta ir a Australia, vas a necesitar a los amigos de Surfshark, que son quienes directos tienen con un introbuso. Lo siento, compadre. ¿De dónde? Lo siento, compadre, no me interesa la VPN. Esto que es Molinari, que te da 4 meses extra. Y ahora sí. Además, ¿esto hace cuánto fue? Hace 7 meses, ya cobraste, compadre, no importa. Ponete el casco y arranquemos. Muy bien, imagínense esto. Australia 1932. No tengo Antes del pistón austriaco. la menor idea de cómo era Australia en 1932, pero imagínense. El mundo está en plena Gran Depresión, los granjeros están desesperados y de repente, ¡pum! 20.000 emus. ¿Es emus o emu es? A ver. Está bien de las dos formas. 20.000 ¿Cuál es la correcta? Ah, las dos. emuses. Mi experiencia con imprimir, impreso e imprimido. Las dos son correctas. Dependiendo del contexto puede que una o la otra no lo sea, pero las dos son correctas. ¿Dónde está la gran nación de 1928? Claro, ella fue la causante de la Gran Depresión. Deciden que Cuando nació la gente dijo ¡no! Y se deprimieron todos. Arre que no entendía la Gran Depresión. es el momento perfecto para invadir los cultivos. Spoiler, no termina bien para los humanos. Pero vamos un poco más atrás para que se entienda toda esta historia. Después de la Primera Guerra Mundial, Australia le dio a muchos militares que habían servido en la guerra tierras para que las cultivaran como un regalo, digamos, en el oeste del país. Una recompensa por casi morir, ¿sabes? En 1929 llega la Gran Depresión, que no se refiere al domingo a las 8 de la noche, sino que fueron esos años con una economía en picada en todo el mundo. Como en todos lados estaban muy mal, en Australia le dijeron a esos agricultores que aumentaran sus cosechas de trigo, que el gobierno los iba a ayudar con unos subsidios. Sí, se emocionaron cuando Alemania invadió Polonia. Los subsidios nunca llegaron, el precio del trigo siguió bajando y en 1932 la cuestión se puso muy picante porque los agricultores estaban por cosechar y amenazaban con no entregar el trigo. Todas cosas que más o menos nos suenan de algunas otras situaciones. Así que imagínate Latinoamérica, los calientes que estaban los pero en granjeros Australia. y así de la nada les caen 20.000 emus. ¿Qué corno es un emu? Tanto que lo venimos nombrando. Bueno, es como... Es bastante parecido a un ñandú, como se puede apreciar. O una avestruz también. Probablemente sean de la misma familia evolutiva, ¿sabes? El mismo árbol evolutivo. Podría ser porque se ven bastante parecidos. Como un avestruz, pero de Australia. No es un avestruz, pero como para dar una idea. Es un ave, es grandota, corre rápido, no vuela, tiene un cuello medio largo, es pesada. De lejos parece un avestruz. No parece un avestruz, pero medio parece un avestruz. Bueno, eso. En pantalla acá va a haber un emu y ya te vas a dar cuenta. Que es como un avestruz, pero que no es un avestruz. Los avestruces de Australia, ponele. ¿Y por qué? ¿Le ganarías en un mano a mano? No creo. Los que sí son peligrosos en mano a mano son los canguros.
Son buenos, son boxeadores profesionales. Y si ven que pueden llegar a tener problemas, te ahogan. Se tiran a un río y si los seguís te ahogan. Literalmente. Son psicópatas. ¿Por qué cayeron los emus? Bueno, porque para darle esas tierras a esos granjeros habían desmalezado, habían limpiado, digamos, un montón de tierras, y cuando les pidieron que aumenten la cantidad de trigo, más todavía, y además había sembrado trigo porque les pidieron que aumenten la cantidad, y además para que haya cultivos pusieron nuevos suministros de agua, entonces había agua y trigo y lugares limpios, y cuestión que los emus, que normalmente migraban del interior a la costa y de la costa al interior, en algún momento Un culo contra nuestro boxeador mano dura de Alberto Fernández. Gana. Yo creo que esa la gana Alberto Fernández. pasaron por ahí, vieron que había toda una zona enorme sin maleza, llena de trigo y con agua, y dijeron, esto es un all inclusive para emus, y se quedaron. Así que se mandaron a esas tierras y se pusieron a comer el trigo que estaba para cosecharse. Y además estaba de gratis básicamente, se la regalaron, ¿sabes? Era trigo ahí, no tenían ni siquiera cercas, o eran cercas bastante débiles, así que un mastodonte culiado así gigante te la rompa el tiro. Cuando entraban a los campos rompían las vallas porque eran grandes y pesados, entonces rompían las vallas, las cercas, digamos, que protegían esos cultivos de otros animales, como por ejemplo de los conejos, o sea que además de Imagínate que la conversación muera así. entrar los emus en los huecos que habían dejado de las vallas por culpa de los emus, se metían los conejos que también morfaban el trigo y los otros cultivos. Nada, un despelote de proporciones bíblicas. Tremendo efectito dominó ahí, ¿sabes? Llegaron los emus y con los emus llegaron todos los demás. Oh, Dios mío, me crujió el pie. Así que los granjeros, que ya de por sí venían recalientes porque les habían prometido los subsidios, no habían visto un peso, un dólar australiano no habían visto. Cuando les cayeron los emus, imagínate cómo debían estar, y fueron al gobierno y les transmitieron muy amablemente su preocupación. No fueron a cualquier parte del gobierno. Fueron al Ministerio de Defensa. Ni siquiera al Ministerio de Agricultura, no, al Ministerio de Defensa. Tal cual. Un poco excesivo. Y propusieron una solución. Pero recordemos que estos Una solución con mucho plomo. Que salió mal. agricultores, estos granjeros, eran ex soldados. Porque no fueron a hablar con el ministro de Agricultura. No. Ahí está, lo dice. No. Fueron a hablar con el ministro de Defensa. ¿Cómo hubiera sido la conversación esa? Señor. Llegaron unos emue que llegaron y se comieron todo el trigo. Y como rompieron la cerca, también llegaron conejos. Y los conejos también se comieron el trigo. Entonces estaba pensando. Señor, ¿esto en qué me importa? Soy el ministro de Defensa. Es que espera, estaba pensando que como nosotros somos militares, somos veteranos de la primera, de la Gran Guerra, porque en esta época aún no era la Primera Guerra Mundial. Somos veteranos de la Gran Guerra. Usted nos da balita. ¿Qué hacen los conejos y comen carne? Usted nos da balita, un par de rifles, tal vez alguna metralleta, y los cazamos. Así abajo. Así también tenemos carnita. Super disrespect, pero claro, eso es para representar, uno, que son de campo, dos, el daño cerebral por la guerra. El señor Sir George Pierce. Y le dijeron, mira Jorge, tenemos una idea para estos bichos. La idea empieza con A y termina con metralladora. Me gusta más la mía. Vamos a recontracagarlos a tiros a los emus. Y si vos te pones, te recontracagamos a tiros vos también. Esto no está en la historia, esto lo estoy agregando yo como me imagino que debe haber sido. Y el ministro dijo que sí, siempre y cuando los granjeros pagaran las balas. Parece una boludez este comentario, pero vas a ver que no. Al gobierno le pareció también que esto servía como publicidad. Publicidad. ¡Vamos a la guerra con los pájaros! Imagínate, ¿sabes? Se estaba ayudando a los agricultores, así que contrataron a un creador de contenidos. Era un creador de contenidos de esa época, pero era un creador de contenidos, solo que él no sabía que era un creador de contenidos. Para que fuera a sacarle fotos al asunto y todo. Y tremenda excusa. Era un periodista, compadre, un periodista. Bueno, un camarógrafo técnicamente. A retratar. Porque como sabemos, nada dice tanto gestión responsable de la vida silvestre como una buena ráfaga de balas. Lo típico, ni Argentina se atrevió tanto.
¿Para cuándo la guerra contra los ñandúes? Así nació entonces la Guerra del Emú, en donde se enfrentaban por un lado 20.000 emus y por el otro el ejército australiano. Por desgracia no se veía así el ejército australiano en esa época. Que los tanques aún no existían. Por lo menos no los tanques como eso. No tanto el ejército australiano, más concretamente la división de artillería real australiana. Bueno, no tanto la división de artillería, más bien una parte de la división de artillería. Bueno, en realidad eran 3. Would you believe it? 1 minute. I find that very difficult to believe. Would you believe 2 minutes? I don't think so. How about our 4th date? Sí, posta. What? Eran 3. Eran 3 chabones. Esto es más desigual que la pelea de uruguayos contra canguros. ¿Qué tal? La pelea dura. Esto lo voy a googlear para el que no lo entienda, pero ¿cuántos canguros hay en Australia? Se estima entre 40 y 60 millones. Población de Uruguay. 3 millones. ¿3 millones o 3.000 millones? No puede ser 3.000 millones porque hay 7.000 millones de personas en el mundo, ¿sabes? Así que 3 millones. Un poco desiguales, ¿sabes? Alberto Fernández esto. También es otro bicho australiano, cabe decir. Para la gente que no es del Río de la Plata es de un tuit viral de hace unos años, pero bueno, acá nos causa gracia. A mí me causa gracia. Así que en octubre de 1932 se alistaron el mayor Gwynedd, con ese nombre que no tiene ni una sola vocal en castellano. Maravilloso. Aubrey Meredith, le vamos a decir Meredith de acá en adelante, de la 7ª artillería pesada de la artillería real australiana, que le daba órdenes al sargento McMurray, que a su vez le daba órdenes al artillero O'Halloran. Pero igual el sargento disparaba también. Y tenían 2 Me imagino, si eran 3 personas nomás. ametralladoras livianas y 10.000 cartuchos de munición. Y cuando estaban por empezar a cagar a tiros a los emus, les llovió. Posta, Para lo raro que es que llueva en Australia, ¿sabes? les llovió. Bueno, no sé qué tan raro sea, ¿sabes? Tuvieron que demorar la cagada a tiros de los emus. Hubo mucha lluvia. Una lluvia que duró como hasta noviembre, como varios días. Y que hizo que... Puta madre, tremenda lluvia, por Dios. Se viene inundación. Dispersaron por una zona más grande. Pero cuando paró la lluvia, ahí sí fueron a buscar a los emus y encontraron como unos 50 y ahí sí les tiraron con de todo. Pero no les pegaron, porque estaban medio lejos. Y entonces Estaban medio lejos. Y los emus son rápidos a cagar, son rapidísimos. la bala no le dieron, porque no estaban fuera del rango de las ametralladoras. Así que se dieron cuenta de esto, entonces dijeron, bueno, tenemos que estar más cerca de los emus. Entonces trataron de emboscarlos a los emus. Los emus tienen ventaja climática. Siempre. Pero los pájaros se Tú piensas que los emus son nativos de Australia. Los australianos, irónicamente, no lo son. avivaron Por lo menos en esa época aún no lo eran del todo, ¿sabes? Aún se estaban adaptando al clima. y se dividieron en grupitos y corrieron. Les hacían táctica de guerrilla a los bichos. Así todo, igual llegaron a matar a algunos. Un par de días después Como 2. O 5 por ahí, ¿sabes? se armaron una emboscada más piola y como más oculta y con posibilidad además de disparar de más cerca, y los bichos fueron, pero al ratito de que empezaron a disparar la ametralladora se trabó y los bichos salieron corriendo. Pero además Qué mala wea. Tuvieron que traer a Alberto Fernández haciendo distracciones y disparaban. Y cerraban la inflación de no sé cuánto % que tuvieron. al poco tiempo los emus empezaron a dejar a uno de ellos de campana. Se dieron cuenta de cómo venía la mano y entonces dejaban a uno ahí mientras los demás comían, dejaban a uno mirando a ver si venía algún peligro. Y Bastante inteligentes los pajarracos de mierda, ¿eh? Las cosas como son. cuando veía a los de las ametralladoras que estaban viniendo, le avisaban a los demás y salían todos corriendo. No se sabe a ciencia cierta cuántos emúes liquidaron en esos días, pero sí que se gastaron casi 2.500 municiones, o sea, un cuarto del total. Y los números que tiran es que se habrían matado entre 250 y 500 emúes, de 20.000. La cobertura... En todo caso, tenían 10.000 balas y había 20.000 emúes. O sea, ni aunque pudieran matar a un emú por bala podían ganar la guerra. La prensa, como se imaginarán, no era muy elogiosa, así que decidieron retirar a las tropas del lugar. Pero esto no iba a terminar así. ¡Aún hay más! Obviamente los emúes siguieron atacando a los El sargento diciendo como...
Perdieron contra unos pájaros. Cultivos, los agricultores volvieron a pedir apoyo. El primer ministro de Australia Occidental, o sea, lo que sería el gobernador de Australia Occidental, dio su apoyo también a la idea de que vuelvan los militares a reventar a tiros a los emús. Se hizo un informe en donde decía que habían bajado 300 emúes y empezaron a meter presión de vuelta. Así que el 12 de noviembre, sí, habían pasado re pocos días de todo esto. Todo lo anterior que conté fueron tipo 4 o 5 días. El ministro de Defensa aprobó que se reanudara la guerra. Y Bien. Guerra, 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 guerra. así fue. Se suponía que iban a mandar más tropas, pero aparentemente Yo creo que toda esta guapa fue solo una excusa de los veteranos para volver al campo, ¿sabes? Y ya está. ¿Te imaginas? no tenían ametralladores con experiencia, así que ahí fue nuevamente Meredith y sus dos subalternos a tirotear emúes. Y con algunos Pobre tipo. días de mayor éxito y otros de menos, estuvieron todo el resto de noviembre y algunos días de diciembre. Dale que te dale cagando a tiros a los pajarracos estos. El 10 de diciembre de 1932 Meredith se retiró del campo y en el informe que hizo puso que había liquidado exactamente a 986 emúes De 20.000. con exactamente 9.860 disparos. 1000 disparos por emú, ¿sabes? Sí, literalmente, 1000 disparos por emú. No, 10 disparos por emú. No disparaban los. Ante la Gran Guerra le jugó en contra. XD. 160 disparos. O sea, exactamente 10 disparos por emú, un número que es a las claras que lo inventó. Mirá si te va a dar exacto. Y la conclusión de Sí. todo esto es que para bajar a un emú le tenés que tirar 10 tiros. Y aparentemente unas 2500 otras aves de estas habrían quedado heridas y luego fallecido por causa de estas mismas heridas. Pero bueno, esto ya es como más probabilístico. Con muchas críticas de algunos sectores, de ecologistas por supuesto, y de gente que decía que estaban tirando la plata y de tipo... Sí, tiraron la plata, la verdad, las cosas como son. No llegaron ni a matar 1000 emúes. que les parecía que estaba mal agarrar a balazos a emúes, y reconocimiento de algunas otras, como que decían que por lo menos, aunque sea con eso, habían salvado algo del trigo que igual me imagino que debe haber quedado tipo, che, la focaccia esta tiene un gusto medio como a pólvora. Bueno, ¿te imaginas? ante las municiones que se estaban terminando, Focaccia sabor a pólvora, delicioso, mi favorito. Greenpeace siendo los refuerzos. el relativamente poco Debieron haber llamado a PETA. Ellos son más eficientes para matar animales. éxito, las críticas de la prensa y algunas cosas más, el gobierno retiró en forma definitiva las tropas. Los Esos 3 soldados que quedaron a nivel como ¡por fin! emús ganaron por puro cansancio. Los agricultores de la región de todas maneras volvieron a pedir apoyo militar en algunos años posteriores, pero ya La concha de tu madre. sin ser escuchados por el gobierno de turno. A Menos mal. partir de Porque perder una guerra contra pájaros es triste. ese momento, después de la guerra de los emús, los australianos optaron por métodos más sensatos como construir vallas. De De verdad, vayas buenas. esto de la guerra del emú se hizo una peli medio delirante el año pasado, que realmente no la vi, pero ves las escenas y es re lisérgica. An evil lurks in these lands. What? Ok, ahora quiero ver esta película. No tiene muy buenas críticas, a decir verdad, pero supuestamente este año o el año que viene, o tal vez a fines del año pasado, debería entrar, o capaz ya entró y no me enteré, en producción una peli cómica de acción sobre este mismo tema, escrita por John Cleese, está Jim Jeffries también, que esta sí la quiero ver. Así que nada, esta es la guerra del emú, una de las guerras más bizarras de la historia, que Es lo que el gobierno no hizo. El pueblo unido jamás será vencido y así los cagamos a ti. involucra a Australia, país hermanado con Argentina, por los enchufes de 3 patitas. Si no sabes de Bueno. Increíble. Nada más triste que tu país haya perdido una guerra contra pájaros. Creo que un país latinoamericano había perdido guerras contra o cabras, o ovejas, o algún otro animal parecido. Creo que era Perú o Bolivia, pero no estoy del todo seguro. Pero igual, nada más triste que perder una guerra contra pájaros. Que más encima son objetivos grandes. Ya, vamos a marcar el video como veído. Perfecto, tremenda miniatura hecha con IA.
Usamos los mismos enchufes. No sé. En ese entonces Lo guardamos para otro momento. China le ganó la guerra a la golondrina. Cáchate, pues, hasta China ganó. Ya. Como sea. Eso es todo por hoy. Nunca, no pudimos ver la de colegas del barrio, pero bueno. Yo me retiro. Recuerden compartir. Y dejar like. Y eso. Vamos al OBS. Ganó la guerra, pero... Ah, espérate, verdad. Las langostas se comieron todo el arroz después de que no hubiera golondrina. Ah, XD. Bueno, eso. Stop streaming. Bueno, ¡wow! OBS. Stop streaming.